vaya, Norli. Ok, buenas noches a todos, gracias, bienvenidos a la clase 2, semana 3, gerencia de sistemas. Les saluda Raúl Castillo. Vamos a dar inicio a este tema que estábamos desarrollando relacionado con la estructura organizativa de la gerencia de sistemas y un poco sobre la parte del mantenimiento. En la clase anterior, que cerramos hace unos minutos, pues hablábamos un poco sobre algunas actividades que están orientadas a las diferentes departamentos que conforman una entidad relacionadas con las TIC, y yo les mostraba por ahí un esquema, un organigrama de cómo estaba conformado, en este caso, una empresa que se dedica, que tiene un departamento de TI, y están por acá, por decirlo acá, todas las funciones que están relacionadas a cada unidad. Entonces, como lo repetía, el objetivo de este documento, pues, y ahí está la fuente, se comparte con fines educativos, con fines de poder tener una idea de cómo nosotros podemos plantear, de cómo nosotros podemos hacer la elaboración de los diferentes departamentos junto con las funciones. No sé si ustedes se recuerdan que de los perfiles de trabajo que vimos en la semana pasada, yo me acuerdo que creo que fue en esta asignatura que les ponía por ahí la parte relacionada con algunas oportunidades laborales que están tanto en el mercado acá nacional como en otros países. Y ahí veíamos algunos puestos relacionados con lo que era la gerencia de sistemas, y pues dentro de las funciones estaban basadas básicamente en lo que se habla en estos materiales, basados sobre todo, se usa mucho esto, siempre, la mayor parte empieza con eso que tiene que ver gestionar, que tiene que ver con la parte del proceso administrativo. Entonces, por eso es que en la primera intervención alguien decía, una de las funciones que se dan ya de manera organizada, que tiene que ver con la asignación de tareas, decían el mantenimiento físico, el mantenimiento de infraestructura, y por ahí también alguien decía, también está la función de gestionar o de administrar los proyectos tecnológicos. Y lógicamente, pues para esto, igual puede funcionar si usted se dedica o tiene una empresa que desarrolla software. Por ejemplo, tiene que tener claro cuáles son todos los procesos que usted va a hacer y en qué tiempo los va a hacer. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos ver las diferentes funciones que tiene, y me voy a centrar en la parte que estábamos viendo de la parte del helpdesk. Perdón, estas son las funciones principales de esa unidad de apoyo, y veamos la parte que tiene. Dice que tiene que reseccionar toda la parte relacionada con los requerimientos que están en relación al funcionamiento de nuestros dispositivos de TI, de nuestros sistemas de información, etc. Y muchas veces este helpdesk puede solucionar problemas de manera remota, ya sea vía teléfono, o si no se puede solucionar vía teléfono o vía remota o vía cualquier comunicación sincrónica, es decir, que estén interactuando. Entonces, si no se puede resolver de esa manera, pues básicamente los casos son escalados, y se escalan, pues, y hay un tiempo prudencial para el cual se puede desarrollar esa parte. Una parte importante de los helpdesk, por así decirlo, es que al final de eso, con el tiempo, se construye lo que es una base de conocimiento. ¿A qué me refiero con una base de conocimiento? Me refiero a que el día de mañana, por ejemplo, alguien le presentó una falla que le diga, fíjate que reporta que tiene un problema, que le está presentando un mensaje X de esos famosos pantallazos azules. Nosotros, por ejemplo, podemos documentar cómo resolvimos un caso. Y de esa manera, en vez de empezar a inventar la rueda nuevamente, vamos a esa base de conocimientos, y de esa manera obtenemos más o menos los pasos o las soluciones que se dieron. Y entonces, lógicamente, los casos tienen algunos estados, estado abierto, en proceso, cierre, o
puede escalarse. Entonces, esa es más o menos la función que tiene que ver una parte del helpdesk en términos generales. Por ahí en el chat les había compartido este enlace. Está compartido, también les tuvo que haber llegado una invitación, una notificación vía correo electrónica. Y por acá, por ejemplo, están los equipos de trabajo. Acá recomendarle a Celina, aquí tengo lo que me mandaron. A las 18:33 minutos llegó. Entonces, diciendo que iban a implementar lo del helpdesk. Entonces, invitar a los miembros de este equipo de trabajo que por favor puedan documentarlo acá. Acá ponen los nombres de cada uno de ellos y también ya está acá la parte relativa a la administración de procesos de respaldo de bases de datos. De Sonsonate, y pues aquí están creando los otros que tienen que ver con, aquí pónganle San Salvador, por favor, aquí por eso dicen, o no le puse título acá, como no, aquí dice regional, porque pueden haber, bueno, ya básicamente están casi todos, ¿ok? Entonces, si alguien no tiene equipo de... algo que me faltó por acá, se lo voy a agregar porque esto sí es, pero muy importante. Vamos a ver acá. Voy a poner acá, lo vamos a copiar. Y aquí. Y a esto lo vamos a hacer de esta manera. Y aquí este se va a llamar coordinador. Coordinador de equipo. Entonces, el coordinador podrá, entre otras cosas, decirme las inquietudes que tenga para que ellos se los transmita al grupo. Entonces, el coordinador, para efectos de acá pueden compartirse la información y si alguien no tiene equipos de trabajo o no se ha incorporado acá, puede comunicarse con el coordinador de cada equipo y decirle que le permita la entrada, que le permita trabajar en conjunto con ellos. Entonces, ese es un trabajo colaborativo que se va a hacer. Así que felicidades, ahí tenemos ya básicamente una conformación de equipos de trabajo. Así que yo los dejo ahí con eso. Importante no modificar las estructuras de los equipos. Si alguien quiere eliminar a alguien, pues lo hace despuesito o agregar a alguien también. Pero lo importante es que acá tengamos ya conformado esto. Ok, así que hemos avanzado en esto. Gracias. Paso a cerrarlo y si ustedes se quedan trabajando con eso. Ok. Vamos a ver la parte de la asistencia y aquí tenemos. Ok, veamos. Listo. Ahora bien, regresando al tema acá, teníamos esta parte relacionada con lo del helpdesk, lo habíamos visto, cuál era Y una parte bien importante de este manual de funciones está en relación a que cada una de estas estructuras organizativas tiene la dependencia, tiene con quién se relaciona, cómo es la relación de coordinación que va a tener con otras unidades. Entonces, eso es pero sumamente importante. ¿Ok? Estas son las funciones que tienen que ver con el helpdesk. Y luego, si existe una sugerencia, pues está acá. Y esta parte, pues yo no me voy a detener mucho en esto porque son, como les digo, situaciones relacionadas con la departamentalización o con la organización de las diferentes unidades de una unidad Ok. Algo que tiene que ver con las metodologías de desarrollo del sistema que lo veíamos acá, en esto. Acá, en el desarrollo del sistema y el mantenimiento del sistema, vamos a pasar a esta parte de la metodología.
que también es importante. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ya como la clase número 2 de este día. ¿Ok? Entonces, una pregunta así general siempre es, ¿qué son las metodologías para el desarrollo de sistemas? ¿Ok? Veamos. Siempre vamos a partir que las MDS relacionadas a la parte del desarrollo del sistema van a estar en función de todas aquel conjunto de actividades, de todas aquellas tareas que se elaboran o que se ejecutan para lograr de esa manera el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de información, dicho de otra manera, de un MSI. Entonces, básicamente, algunas metodologías se ven en la asignatura de ingeniería de software, otras tienen que ver con el análisis de sistemas. Entonces, cuando hablamos de metodología, estamos hablando de una forma de cómo nosotros desarrollamos esos sistemas. Y básicamente, desarrollar un sistema conlleva varias actividades, pero ¿cuáles serían, por ejemplo, las principales actividades que ustedes pueden recordarse, que ustedes tienen a la mente y me dicen, va, una metodología perdón, una actividad que se necesita para iniciar o para desarrollar sistemas son las siguientes? Alguien que me pueda decir, opinar, lo que recuerde de esa parte, por favor, así en términos generales, no es necesario que lo busquen o que me lo den exacto, solo son ideas. Cuando participe, diga su nombre, porque no puedo ver el chat ahorita o la pantalla. ¿Ok? ¿Alguien? Hola, buenas noches. Soy José Pleites. Okay. De inicio, casi siempre lo que se hace es ver la situación en la que está, ya sea la empresa o un sistema que no sea informático. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra actividad? Sí, adelante. Sí, ingeniero, creo que sí, Sí, adelante, te escuchamos, René. una actividad principal es, ¿sí me escuchan? Sí, le escucho, adelante. Sí, adelante, ¿Sí me René. escuchan? Ok, Sí, le escucho, sí, adelante. comentaba de que primeramente, comen- comentaba que primero es la conformación de los equipos de trabajo. Con estos equipos de trabajo se van a poder determinar, dependiendo de la metodología, las etapas que se van a utilizar en cuanto al desarrollo del sistema. También tienen que conformarse lo que es el levantamiento de los requerimientos y ver la problemática en la cual se va a estar trabajando cada una de estas etapas, ¿verdad? Y como lo digo, dependiendo de la metodología, es cómo se van a ir trabajando cada una de las etapas. Ok, perfecto. Sí, ¿verdad? Recordémonos un poco con esto el tema relacionado con el ciclo de vida de los sistemas. Básicamente siempre cuando ya tenemos, digamos, la parte de aceptación de que vamos a desarrollar algo, pues una de las fases principales siempre está orientada a los requerimientos, que en otras formas le llamamos como el análisis de sistemas, que no es más que el determinar básicamente cuáles van a ser las funciones que va a hacer el sistema. Determinar cuáles son los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, determinar cómo van a estar relacionados estos procesos. Y de ahí es donde vienen todos aquellos elementos que se ponen de manifiesto dentro del tema de la ingeniería de software, que tiene que ver con los requerimientos. Y esos requerimientos, pues lógicamente tenemos que validarlos, tenemos que depurarlos, porque de entrada pues podemos tener muchos requerimientos, pero conforme vayamos haciendo un mejor análisis, vamos a ir depurando esos aspectos. Ok, objetivos de la metodología para el desarrollo de sistemas.
Pues básicamente lo que decía René, determinar el equipo de trabajo, es decir, qué actividades vamos a desarrollar, qué metodología vamos a utilizar, qué equipo vamos a utilizar, en fin, todo el detalle de actividades que tienen que ver con la consecución para lograr ese objetivo que nosotros pretendemos. Lógicamente también otro objetivo es la unificación de criterios. ¿Por qué, verdad? Porque de pronto podemos tener algunas ideas y otra persona puede pensar diferente. Pero lo importante no es que sea malo pensar diferente, no es que sea malo tener una idea distinta, pero en la medida que nosotros unifiquemos esos criterios, pues vamos a tener un buen desarrollo. Porque de pronto si el criterio del que hizo el análisis, del que hizo los requerimientos, piensa de una manera o tiene un criterio diferente al criterio del programador, pues lo que va a suceder al final es que vamos a tener cosas como que no van a ser coherentes con lo que se pretende lograr. Y lógicamente también las metodologías del desarrollo de software o de sistemas, pues también están orientadas a que a través de esta nos deben de proporcionar un punto de inflexión, un punto en el cual nosotros podamos controlar y por supuesto revisar. Es decir, esta parte no es que se ejecute 1, 2, 3, sino que, por ejemplo, la parte de control y supervisión o revisión, como le queramos llamar, esa está desde el inicio hasta el final, pues, o sea, es una parte que nace con el proyecto, que finaliza con el proyecto y que sigue cuando nosotros hacemos la implementación de algún mantenimiento o de algún, ya sea por nuevas mejoras o por deficiencias que esté dando la parte de nuestros sistemas. Ahora, dice acá, por aquí se presentan algunas metodologías de acuerdo a algunos actores y existen, por ejemplo, que estas comparaciones, luego voy a hacer una pregunta sobre la cual pues necesito que ustedes den su opinión. En esta parte dice que independientemente de qué metodología nosotros utilicemos para el desarrollo de estos sistemas, pues algunos actores difieren sobre los tiempos o los porcentajes de actividades o de inversión que nosotros le damos a las diferentes etapas. Por ejemplo, si nosotros hablamos del estudio de factibilidad, que tiene que ver con la parte del análisis, la parte del diseño, la programación, la prueba y la documentación, si ustedes ven, por ejemplo, algunos andan casi iguales, pero por ejemplo, ¿qué etapa es la que consume más tiempo? Independientemente del actor. Fijémonos ahí. Por ejemplo. Entre el análisis y las pruebas se divide la mayoría del porcentaje. El análisis y las pruebas. Casi los tres actores determinan, ¿verdad? De que la parte del análisis y la parte de las pruebas son las que requieren un mayor tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué programación entonces tiene menos tiempo? Porque los tres actores no pueden andar como perdidos, como decimos, no pueden andar como desorientados, porque si nosotros vemos, la programación básicamente anda en un promedio estándar o bajo en comparación a la parte del análisis. ¿Por qué la programación, desde el punto de vista de estos autores, es básicamente, digamos, fácil, por decirlo así? ¿Por qué? En mi caso yo creería de que es porque ellos establecen de que el punto de partida tiene que ser bien hecho. El análisis y el estudio de factibilidad tiene que estar establecido de una manera de dejar bien claro todos los requerimientos para que el programador no tenga mayor problema a la hora de desarrollar el sistema y tenga clara, y no, o sea, no tenga que estar yendo a preguntar a cada momento cómo quieren cada una de las cosas, sino que tiene que estar ya bien establecido todo. Eso pienso que debe de ser. Ok. ¿Alguien más? Ok.
¿qué es lo que sucede en nuestra realidad? Cuando ustedes han desarrollado algún proyecto informático o alguna, centrémonos en la universidad, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado algún software, algún proyecto de programación y básicamente, ¿en dónde nos hemos centrado más tiempo? Así, hablando sinceramente. En programación. En programación y siempre nos quebramos ahí. Y habitualmente, licenciado, nos tardamos habitualmente más en la programación porque por el afán de salir, según nosotros, más rápido, no proyectamos todo en lo que es el análisis o no tomamos mucho en cuenta lo que es el análisis. Pensamos que si nos metemos directo a programar, vamos a terminar más rápido y realmente es donde nos tardamos más. Okay. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Sí, en mi caso, sí me he tardado mucho más en el diseño, porque es cuando uno piensa cómo hacer toda la interfaz, ¿verdad? La interfaz de usuario, y no solo incluso eso, sino también toda la lógica del negocio, que uno tiene que comprenderlo bien, tiene que diagramar todos los flujos, tiene que documentar todo lo que el usuario pide, y prácticamente ya a la hora de programación, si uno tiene un buen análisis, uno no debería de tardarse mucho tiempo, ¿verdad? En teoría. Y también facilitaría lo que es el proceso de QA, prueba. Y obviamente también la parte de la implementación, ¿verdad? Okay. Y en esta parte en pruebas se está como reflejando aquí en este caso la implementación y la prueba, ¿verdad? Que es lo donde se está como probando. Ok. Sí, ¿verdad? Lógicamente la experiencia nos dice eso, que nosotros muchas veces hemos tenido como ese talón de Aquiles, por así decirlo, en el cual la programación pues se nos ha vuelto como el caos, pero es precisamente por lo que ustedes mencionaban, precisamente por aquello de que muchas veces lo lógico o lo, como dicen, lo casual que hacen es que si se pide un desarrollo de programación, entonces muchas veces de un solo empezamos a decir, vale, vamos a hacer un sistema de inventarios y facturación. Entonces, y de un solo, como equipo de trabajo, ustedes lo que hacen es que se designan las tareas. Vale, entonces yo voy a hacer la base de datos, hace vos las pantallas, hace vos tal cosa, hace vos el documento y yo voy a hacer la programación, ¿verdad? Entonces, los criterios, en primer lugar, no están unificados. Segundo, muchas veces los diseños o los proyectos que hemos desarrollado no son reales. Lógicamente, son muchas veces ficticios y cuando son ficticios, lo que sucede es que no tenemos a quién preguntarle. No tenemos a quién decirle que si estamos bien, qué es lo que quiere, cómo quiere que se haga. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos eso, pues lógicamente estamos a la deriva y cuando estamos programando, entonces nos vamos a topar con un montón de situaciones. Entonces, es muy importante que nosotros de alguna manera conozcamos, a grosso modo, por así decirlo, las operaciones básicas que están relacionadas con cada sistema. Si hablamos de contabilidad, por ejemplo, nosotros tenemos que saber aspectos generales de contabilidad. Desde el punto de vista, no que vamos a ser unos especialistas en contabilidad, pero sí entender algunos puntos que son muy importantes y delicados en esa parte del sistema. Si hablamos de un sistema de cálculos, no sé, XX, también tenemos que saber de eso. Y así, si hablamos de desarrollo humano, tenemos que pensar cómo vamos a hacer todo eso. Pero si se hace un buen análisis, si se hace un buen diseño relativo a lo que quiere la empresa, a lo que quiere el cliente, pues lógicamente la parte de la programación va a ser mucho más fácil. La parte de las pruebas pues van a ser incluso más fáciles también, la parte de la implementación. ¿Por qué, verdad? Porque van a ir de acorde a lo que se solicitó, pero si nosotros no trabajamos de esa manera, pues básicamente va a haber siempre algún atraso por ahí. Y pues por experiencia igual les comento, pues o sea,
Esta parte yo la he vivido, digamos, con algunos compañeros de ustedes que alguna vez fueron compañeros, ahorita ya se graduaron o ya están en el proceso de graduación y han tenido ciertas dificultades a la hora que les han pedido su tesis, a la hora que han tenido que programar. Entonces, muchas veces que cuando estaba en el cómputo me llegaban a preguntar, me decían, mire, fíjese que tenemos una base de datos, pero no sabemos cómo hacer integridad referencial, que nos piden una normalización de la base de datos y tenemos problemas con esto y también con la programación. Entonces, muchas veces el punto de partida es entender exactamente qué es lo que queremos hacer. Si nosotros no tenemos clara la idea de qué vamos a desarrollar, de qué es lo que queremos lograr, pues créanme que todas las etapas van a ser difíciles, todas. Si nosotros no tenemos claro eso, todo va a ser difícil. Es así como cuando ustedes llevaron fundamentos de programación. Cuando les ponían, quisiera que resolviera, ¿cómo se llaman? Se me olvida el nombre el flujograma y que se hiciera el algoritmo. Desarrolla un algoritmo que le permita hacer el cálculo de eso y lo otro. Y usted, si trabajaba en PC y trabajaba en C# u otro, empezaba de un solo a poner las variables y empezaba a querer estar programando sin antes entender el problema. Lo mismo le va a suceder si usted el día de mañana, cuando esté en la parte de su tesis, intenta hacer un desarrollo, pero usted no tiene clara la idea. Y esa idea debe de ser del equipo de trabajo. Todos deben de tener presente qué es lo que quieren hacer, porque normalmente yo sé cómo quiero, o yo tengo la idea, pero yo no la sé compartir. Entonces, todos los demás del equipo de trabajo van a estar como sin la unificación de criterios que se menciona acá, en este punto. Entonces, por eso es importante esta parte de las metodologías. Okay. Esta parte es a grosso modo, existen muchas más metodologías modernas, la metodología XP, las metodologías, no me recuerdo de las otras, pero existen estas metodologías. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que adoptar una de estas para poder dar solución a los problemas que nosotros vayamos a enfrentar. Básicamente, la parte esta, la estructurada, tiene que ver con aquello que vimos en el ciclo de vida, que cuando se termina una etapa, se pasa a la siguiente y así sucesivamente, pero esta es un poco más diferente, porque nosotros podemos ir cumpliendo etapas en paralelo, mientras esta, por ejemplo, si no terminamos el análisis no podemos pasar a lo otro, y así sucesivamente hasta llegar al paso 5, que podría ser la implementación. Y en esa otra que tiene que ver en una evolutiva incremental, pues sí, podemos ir analizando y esa otra parte se puede ir como, digamos, diseñando y al mismo tiempo vamos diseñando una parte y vamos al mismo tiempo programando. Es decir, que es evolutiva incremental precisamente porque se pueden llevar esas fases en paralelo. Esta parte del prototipo también tiene que ver con aquello que muchas veces hemos usado nosotros, de presentar un prototipo a la empresa, al cliente, de cómo va a ser las funciones de nuestro o del software que estamos desarrollando, a fin de que este pueda ser como probado y pues de esa manera tener una idea o retroalimentar en las etapas que tienen que ver con el ciclo de vida, que es el análisis, el diseño, programación y todo lo demás. Y esta parte, pues que ustedes ya la habían visto antes, que está orientada básicamente en la reutilización de código, en la parte que tiene que ver, si hablamos ya del desarrollo de software así basado en orientado a objetos, pues básicamente no podemos dejar a un lado hablar de un proceso de MVC, de modelo vista controlador, a la hora de programar estoy hablando, y luego a la hora de hacer el análisis está orientada a todo lo que tiene que ver con los UML, que tiene que ver con todos los diagramas de casos de uso, diagramas de clases, etcétera, que es una cosa muy diferente a los otros tipos de programaciones, digamos, procedimentales o modulares, porque usted allá, por ejemplo, construye su programación basado en un modelo de entidad-relación. Si usted tiene un modelo de entidad-relación, usted puede construir un sistema basado solo en eso, porque usted teniendo una base de datos validada, usted puede determinar qué datos son los que necesita, qué necesita hacer, qué mantenimiento. En la orientada a objetos tiene que basarse
En los casos de uso, tiene que modelar, basarse en la parte de los diagramas de clase, basarse en los diagramas de estado, y de esa manera ir buscando las soluciones a manera de que todo el equipo pues conozca este tipo de cosas. Y en cada una de estas pues existen diferentes etapas. En términos generales, algunos actores siempre están aquí como las fases que tiene cada una de estas, y básicamente ustedes ven lo que cambia pues es el nombre, pero al final las actividades o los procesos que se hacen pues básicamente son los mismos. Si hablamos de análisis de sistema, hablamos de determinación de requerimiento por parte de Kendall y Kendall, preparación inicial, y luego hay un análisis de necesidades y diseño, y todos van coincidiendo casi con los mismos. Entonces, esas etapas, pues básicamente, de alguna manera nosotros las conocemos, pero tenemos que poner énfasis en la parte que se mencionaba acá, que es necesario hacer un buen estudio de factibilidad y un análisis, y para que esto sea más fácil, porque todas las metodologías que mencionamos acá, digámoslo así, que se complementan una con otra, pero no podemos como dejar a un lado ninguna de ellas. Si lo vemos desde el punto de vista proyecto, podemos priorizar, pero no significa que esa priorización te deje de un lado los otros aspectos, por ejemplo, de la programación. Sí tenemos que hacer buenos requerimientos, tenemos y los requerimientos, lógicamente, abarcan muchas técnicas, muchas formas de cómo nosotros vamos a obtener esos requerimientos. Ahora, existe otra parte importante que tenemos que recalcar. Por ejemplo, si a usted le dicen que necesitan un desarrollo para, no sé, llevar el registro de clientes de X, o que le digan que necesitan un sistema para control para una clínica o para un hospital, y si usted ya ha desarrollado ese tipo de sistemas, usted tiene la idea y se va a ahorrar mucho espacio, mucho tiempo, perdón, y el recurso, tal vez en estas fases, porque únicamente va a ir a sacar requerimientos relacionados a saber si cumple con lo que usted ya tiene desarrollado, pero también la experiencia tiene mucho que ver en esto. Si a usted le hablan de un sistema imaginemos, de presupuesto, un sistema de ventas, entonces usted ya tiene una idea sobre la cual va a partir, entonces tiene la forma de cómo saber qué hacer o cómo lo va a estructurar. Entonces toda esa parte de la experiencia juega un papel muy importante a la hora de desarrollar alguna metodología. Es más, en algunos casos, cuando usted, por ejemplo, es desarrollador, se ahorra mucho de esos aspectos si el cliente no se los pide. ¿Por qué? Porque usted tiene la confianza de que sabe cómo hacerlo, pero en instituciones normalmente grandes o semi grandes, por así decirlo, se utiliza mucho la documentación, porque tiene que ver mayormente si usted es una empresa que desarrolla software, porque usted tiene que presentar al cliente las aprobaciones, porque el día de mañana, cuando el sistema esté desarrollado, si hay una falla o algo, pues lógicamente usted tiene un elemento muy importante que han sido todas las aprobaciones que se le han dado. En relación a la metodología del desarrollo, eso es, pero no termina acá la clase. No sé si hay alguna consulta con esta parte. Noli. Ok. Veamos acá. Ok. Eso tiene que ver con el mantenimiento del sistema. Esta parte igual va a estar en la presentación, citando la fuente que está acá. Está en un archivo PDF, esta documentación. Por acá está al final. Fuente original es desde este sitio. Desde acá vamos a documentar algunos aspectos. Pero la parte de los mantenimientos del sistema es muy importante. Y voy a partir de acá. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la parte de mantenimiento del sistema, tenemos que tener muy claro algunas fases que se dan en esa etapa. ¿Por qué nos centramos en la parte del mantenimiento de sistema?
Bueno, porque los sistemas una vez se terminan no quedan ahí, ¿verdad? Sino que la empresa necesita tener una continuidad, necesita tener, ¿cómo decirles? Todos los días o dependiendo las situaciones pueden haber nuevas adaptaciones. Me voy a centrar, por ejemplo, en la parte de la situación actual. Me voy a centrar en esa parte. ¿Qué ha pasado ahora en día en nuestro país, en el mundo entero, con los sistemas de información? ¿Creen que los sistemas de información o las aplicaciones, llamémosles así, las aplicaciones, han tenido cambios en estos 6 meses? Sí, han tenido cambios. ¿Okay? ¿Y eso debido a qué? Considero que sí han tenido cambios porque han tenido que actualizarse para almacenar más información. Ok. Entonces, ese tipo de aspectos tienen que ver con esto que tenemos acá. Tenemos un tipo de mantenimiento que va a ser correctivo. Es decir, la parte del correctivo va a estar orientado a solucionar problemas que han sido ocasionados por una mala programación, por ejemplo, por un mal análisis y que eso me puede estar devolviendo errores. Entonces, esa parte le vamos a llamar un tipo de mantenimiento correctivo, que va a estar precisamente a hacer cambios en el software, que va a estar orientado a la parte de errores. Entonces, también dice que puede haber un mantenimiento evolutivo. ¿A qué se refiere? Pues básicamente, si nosotros nos ubicamos en la realidad actual, si nosotros vemos la realidad actual, nos vamos a dar cuenta que muchas empresas han tenido que hacer cambios en sus sistemas. ¿Por qué, verdad? Porque por las exigencias, por normas, por leyes, por sacar una ventaja competitiva, por diferentes situaciones. Pero ¿qué pasa si a la hora de que nosotros tenemos que hacer un cambio, nuestro sistema ya no responde a las necesidades actuales? Entonces, eso lo hemos visto. Hemos visto que han incorporado nuevas cosas, que han hecho o han eliminado algunos aspectos, y también hemos visto que muchos de estos sistemas han sido básicamente adaptativos. Es decir, cuando nosotros hablamos de esta parte de la adaptación, de la parte de que es adaptativo, pues hemos visto cómo los sistemas de información pueden cambiar, pueden desarrollarse para diferentes ambientes. Lógicamente, no todos los sistemas van a ser adaptativos desde el punto de vista, no estoy hablando de aplicaciones, digamos, web, y que vamos a hablar de adaptativo porque yo lo puedo ver en el celular y lo puedo ver en la computadora, lo puedo ver en el Smart TV y lo puedo ver en una tablet, etcétera. Estoy hablando de que, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte adaptativo, tiene que ver, por ejemplo, imagínense que una empresa tenga un software que está orientado, que lo desarrollaron hace 5 años o hace 10 años. Y hace 10 años casi no se escuchaba mucho la tecnología de 32, de 64 bits y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa cuando usted ahora compra un equipo? Ya todos los equipos que compra, pues básicamente vienen de 64 bits. Entonces, el software debe de tener, si no lo es, entonces debe de tener alguna forma de cómo adaptarlo a esos nuevos requerimientos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Las bases de datos. Muchas veces suele pasar que, por ejemplo, si usted trabaja ¿quién ha trabajado con SQL Server? Así, de manera... ¿Hola? Sí, en mi caso sí, ingeniero. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta base de datos? Que muchas veces, antes casi, no sé si me equivoco, pero hace casi a los 2 años o a los 3 años había nuevas versiones. Y últimamente han habido que la versión X, y
Cuando nosotros queríamos migrar a esas bases de datos, a la nueva versión, pues básicamente era un lío, era un problema porque no eran compatibles muchas veces. Y si eran compatibles, pero teníamos que hacer un montón de procesos. Entonces, básicamente, cuando hablamos de adaptación, pues tenemos que ver en la forma en la cual fue construido el software y que necesita un mantenimiento porque necesita adaptarse a los nuevos requerimientos que solicita el mercado, que solicita el cliente. Entonces, todos esos aspectos son los que debemos de tener. Y acá lo que nos recomiendan siempre en el mantenimiento para darle para llevar control de estos tipos de mantenimiento, pues lo que nos dice acá el actor es que nosotros debemos de tener como normado, por así decirlo, la forma en que nosotros vamos a llevar un control de las actividades. Básicamente, si nosotros tenemos un helpdesk, por ejemplo, él nos va a asignar datos, pero la unidad de desarrollo de sistemas, por ejemplo, puede llevar una bitácora de cuáles han sido los cambios o los mantenimientos que se han dado en esa parte del software. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esa parte. Ok, creo que tenemos ya lo que hace falta por acá nada más es ponerle las fechas. Yo en las próximas clases voy a dar las fechas de esto. Así que en esos minutos que faltan vamos a hablar un poco sobre la actividad del laboratorio número 1 que lo tenemos programado para el próximo, ya les di fecha, ¿verdad? 28. El 28 de agosto tenemos laboratorio, lo vamos a hacer en la hora de las 7 hasta las 8:20 o hasta las 7:50, como esté programada la clase. Pero no va a ser en la primera hora, va a ser en la segunda hora. Entonces, es muy importante que nosotros estemos acá. Si alguien por A o por B motivo tiene algún problema de asistencia, tiene algún atraso o alguna situación que no está contemplada en nuestros planes, pues por favor háganlo saber, ya que el laboratorio vamos a ver lo que hemos visto desde el día que iniciamos la primera clase hasta la clase que veamos ahora. Es decir, va a haber una actividad acá, ya se las había planteado anteriormente qué actividad era la que íbamos a hacer. Por acá estaba, y esta va a estar en el Classroom, esta actividad, esta parte de la infografía, y lógicamente hay un pequeño test ahí, que no es el laboratorio es la otra semana, solamente es para ver si hemos captado algunas orientaciones que hemos dado en las otras clases, y este día, si hacemos, en la semana 4, hacemos el laboratorio 1, y dice que va a ser un test escrito ahí en Google, por lo tanto, el tiempo de respuesta, pues no debe de tardar más de unos 30 minutos, y pues por eso lo vamos a poner ahí en una hora X, para que al final, pues, cuando vaya terminando, va cerrando su sesión y listo, pues eso es lo que vamos a hacer. No es que yo lo voy a poner y usted lo hace en la casa y me lo presenta mañana, no. Aquí se mide el tiempo y como si estuviéramos en el aula. No sé si hay alguna duda sobre esa parte. No. Okay. Liz, una consulta. Excelente, Liz. ¿Sí? Solo tengo una cosa que decir, Liz. Disculpe por presentarme tan tarde. Espérame, Mario, no te escuché. Adelante, Cindy, Tatiana. Solo quería consultar el test del ciclo de vida, uno que detalló ahí, ese también lo va a pasar el día de laboratorio, o va a ser antes, como actividad. Lo vamos a hacer en el transcurso de la semana como actividad de este día. Curso que se menciona acá. Okay.
Este ahí les va a llegar al aula virtual y van a tener de aquí al viernes para solventarlo. Ok, gracias. Entonces, ok. Mario, perdón, no te escuché. Nambe, disculpe, Lee, por conectarme tan tarde, es que los viernes por lo general trabajo hasta tarde, pero ahí estamos. Ok. Sí, no hay ningún problema. Lo importante es que puedan retroalimentarse con la grabación de las clases. Porque recuérdense que la primera clase está programada de 5:30 a 6:20. Hoy salimos un poco más tarde, creo que como a las 6 y casi a las 6:30. Casi hicimos una hora. La segunda clase está programada de 7 de la noche a 7:50. Esas son las dos clases virtuales que tenemos. Y el resto pues consiste en la parte que ustedes puedan dedicarle tiempo a los materiales de lectura u otros aspectos por ahí. Entonces, no sé si hay más dudas para ir cerrando ya la parte de la clase y quedar en el entendido que el próximo viernes tenemos el laboratorio 1. Es importante que las actividades que han sido planteadas en las semanas 1, 2 y la de ahora se cumplan porque son acumulativas para su laboratorio. Así que por ahí tenemos los que han presentado trabajos de clases. Por aquí si vemos las calificaciones. Aquí está, tarea entregada y aquí está lo que no han entregado. Entonces aquí están sin entregar. Entonces se les recomienda que puedan hacer sus entregas para que no sean afectados. Eso es una recomendación para que puedan salir bien. Pues. O sea, aquí no se trata de que voy a aplazar y todo eso, sino que se trata de que a través de las actividades nosotros hagamos una retroalimentación del tema y que podamos ir manejando esos conceptos técnicos que necesitamos a nuestra altura. Así que no sé si no hay más cosas, alguna consulta, pues vamos a ir cerrando la clase acá, no sin antes pues invitarlos a seguir trabajando, a seguir con sus tareas. Yo sé que tienen 3, 4 materias, pero es importante que nos organicemos de alguna manera. Eso es una recomendación y no dejemos las cosas a última hora. Recuérdense, siempre les voy a recordar, la parte de la tesis, cuando nos dan fecha, mire, tienen que presentar la primera defensa, la tienen en 2 meses. Y ustedes dicen, 2 meses, no, me falta bastante. De repente, esos 2 meses tiene una semana y en esa semana quiere hacerlo todo. Mi recomendación es que aproveche los momentos que tiene el tiempo para hacerlo, por así decirlo. De lo contrario, siempre vamos a estar en esas carreras. Así que de mi parte no me resta más pues que darles las gracias, desearles una feliz noche, cuiden a su familia, cuídense ustedes y pues si nos hemos cuidado estos días, pues el lunes que salgamos o que salgan todos o que salgamos todos, pues hay que tener 5 veces más cuidado. Entonces, porque ya ven muchas cosas, casos que lamentar y pues desearles pues que estén bien en realidad y espero verlos el próximo viernes acá. Así que de mi parte pues darle las gracias por su asistencia y nos vemos el próximo viernes y bendiciones a todos. Gracias, nos vemos. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos, Link. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, Lick, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bien. Lick, Sí. solo ahí disculparme, oye, por lo de la primera clase, que por cuestiones de mi trabajo ya no pude venir mucho tiempo, ya casi que finalizando me ingresé a la clase. Ok, no hay problema. Bueno, buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Ivania. Espero que... Una consultita. Con respecto a los que les hacen falta grupo, porque fíjese que a nosotros nos faltan 2